Si no lo has visto y quieres saber de qué trata, mira este resumen de Boys, capítulo 8, final de la temporada 1. Precaución, este vídeo tiene muchos spoilers. En el último vídeo, vimos cómo Estrella quiere entregarlo, pero sufre porque ella contaba con él. Hugh quiere hacerla entrar en razón de sus acciones y le revela que sus poderes son por el compuesto V, y que no nació con poderes. Realizan una coartada donde Vengador encuentra un escondite donde empacaban sustancias nocivas y le dijo al comando que encontró compuesto V, dando a conocer entre comillas que replicaron el compuesto V, y la compañía Bowgig se lava las manos de que no saben cómo lo obtuvieron. Lo malo es que clasificaron la carpeta de investigación y aparte los culpan a Kimiko de haber eliminado a Encuerau. Los chicos se están ahogando con tantos problemas. Estrella enfrenta a su mamá acerca del compuesto V y descubre que Hugh tiene razón, donde su mamá controló cada momento de su vida, le engañó toda su vida pensando que fue bendecida por Dios, pero realmente fue una rata de laboratorio y convertida en un monstruo. Butcher fue a ver a su sensei junto con Hugh, quien le enseñó todo lo que sabe, y fundadora del club de los chicos. Le pide ayuda para continuar la lucha contra los super, pero en ese momento descubrieron dónde estaban los demás y los capturaron, pero nos enteramos que su sensei sufrió las consecuencias de la lucha contra los super, entendiendo el por qué Leche Materna y Frenchy se pelearon y sufrió la familia de la sensei de Butcher, la cual fue atacada por Farolero el Llamitas, pero solo sabemos que se jubiló y no sabemos nada de él. Regresando a la ayuda que le pidió, se la dio, le confiesa que Vengador tiene una relación con la presidenta y que ahí lo puede hacer sufrir tal y como él sufrió. Nos encontramos con el Rapidín en una tienda, pero se percata que lo vigila un guardia de seguridad el cual no lo reconoce y solo lo ve como un ladrón de color, pero rápidamente lo confronta y el guardia sin reconocerlo también lo confronta, dándonos a conocer que hay mucho racismo, pero el guardia al escuchar a los jóvenes confirma que, si es uno de los 7, se retira. Hugh y Butcher se dan cuenta que capturaron a los otros, pero discuten porque Butcher quiere ir a enfrentar a Vengador con la presidenta y Hugh quiere rescatar a los demás. Hugh se encara y le reclama que solo son peones en la pelea contra los super y solo piensa en eliminar a Vengador sin importar el daño colateral de su grupo. Hugh busca la ayuda de Estrella, aunque ella lo evita, pero llama su atención confesándole que Bowgit está convirtiendo a muy mala gente en supervillanos, y le cuenta que atraparon a sus amigos y que ellos están luchando para detenerlos. Pero le refleja que ella es una super de los buenos, y que es su trabajo, pero ella mejor se va. Nos encontramos con el señor Edgar y la presidenta dándole buenas noticias que puede quedar como jefa suprema de Bowgit y cambiarse de oficina en el último piso y se queda súper emocionada. Vengador le confiesa que sí fue él quien repartió el compuesto V y que fue su plan de tener supervillanos, para el beneficio de él y la empresa Bowgit. Teníamos razón del comportamiento de Vengador. La presidenta le confiesa a Vengador que la ascenderían de puesto, pero Vengador le hace prometer que no haya más secretos. En un instante llega Hugh a rescatarlos, y se dejó capturar para llegar con ellos, no muy brillante, pero en su boca escondió un fierro para que lo ocuparan para abrir la cerradura y le funcionó el rescate, lo malo que no tardaron mucho en ser descubiertos y Hugh se la rifó con arma y todo para poder rescatar a Kimiko, pensando que ya los iban a eliminar. Al último momento llegó Estrella a defenderlos, pero llegó el Rapidín y Estrella junto con los chicos se enfrentan a él, pero como ya andaba mal de salud le empezó a dar un paro cardíaco, pero Hugh y Estrella como no son malos lo salvaron. ¿Qué? No lo puedo creer, a pesar de todo lo que hizo lo salvaron. La presidenta llegó a su cantón, pero descubrió que Butcher lo estaba esperando, y le da a entender que la forma de dañar a Vengador es con ella, y la envuelve con explosivo y esperan a que llegue Vengador, el cual aparece, pero con el bebé de la presidenta en las manos y se empiezan a encarar, donde Vengador reconoce a Butcher como un buen contrincante, pero le hace referencia de su esposa y burlarse de él y humillarlo. Butcher ni se inmuta ante Vengador y sigue firme con el control en la mano. Y le dice solo te haré daño, eliminando a la presidenta, pero Vengador sorprende a la presidenta que ya sabe la verdad y que siempre le mintieron, y él con sus traumas hace confesar a la presidenta que le tiene miedo y de repente Vengador con sus rayos la elimina. ¿Qué está pasando? Dejándonos en shock y ahora qué va a pasar y Butcher se explota, dejándonos con la expectativa de que Butcher se fue al cielo, pero no, lo vemos tirado en el pasto y enfrente del Vengador, nos da a entender que le salvó la vida para enseñarle que Becca está viva y que tiene su hijo de él y con ello humillarlo y darle a entender que él tiene el control de todo.